Cristo. Bendito sea la gloria de Dios. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy vamos a compartir una palabra maravillosa que Dios ha puesto en mi corazón para compartirle al pueblo de Dios. Y hoy quiero decirte de que Jesús te ama. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea fluyendo en nuestras vidas en el nombre de Jesús y que la sabiduría del reino descienda sobre ti y sobre mí. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo sea tocando los corazones, rearguyéndolos y aún tocando los tuétanos, Señor bendito, limpiando, Señor, cada tuétano, Señor, restaurando sus huesos y dando medicina al alma afligida, Señor, y abatida. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, trabajemos en equipo. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón. Ya después de haberlo alabado, exaltarlo, glorificado su nombre, traigo un tema: no dejes que el vino suba a tu cabeza. Eso es como una advertencia que Dios trae para tu vida. Él conoce los corazones, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo lo que hay en ti. Y el Señor nos está diciendo, no dejes que el vino suba a tu cabeza. Pero antes de empezar este tema maravilloso que Dios puso en el corazón, y con este tema, yo quiero hablarte de hoy, que hoy es un día maravilloso. Hoy es un día donde Dios ha sido glorificado hace 2025 años, porque Jesucristo murió hace 2025 años y un día como hoy, domingo, Él resucitó y la primera noticia la llevaron sus discípulos. Estaban tristes porque su maestro había muerto, pero también tenían una esperanza y una expectativa de que los que creyeron en ese momento sabían de que Él iba a resucitar y estaban pendientes a qué hora iba a resucitar el Señor Jesucristo. Pero primero en ese momento sabían de que Él iba a resucitar y estaban pendientes a qué hora iba a resucitar el Señor Jesucristo. Pero primero, esta mujer que fue rápidamente a buscarlo a la tumba, porque ella tenía una fe de la palabra que el Señor le había entregado, que él iba a resucitar al tercer día. Y ese tercer día es el día domingo. Cuando llegó a la tumba estaba vacía y un ángel le dijo, ¿por qué busca a los vivos entre los muertos? Jesús ya resucitó. Y así que este domingo tenemos que estar gozosos todos los domingos. Todos los gozosos los domingos para que glorifiquemos al Señor. Porque ese domingo siempre vamos a tener memoria de que Jesús triunfó en la cruz. Vino a darnos vida y vida en abundancia para que tú y yo podamos entrar confiadamente al reino de los cielos. Así que quería compartirle esta gran victoria que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, vamos al tema. Es muy poco, pero vamos a dar este tema que va a ser de mucha edificación para tu vida. Dice, no dejes que el vino suba a tu cabeza. Vamos a contar una historia de unos reyes en Segunda de Crónicas, donde unos reyes nos dejaron como ejemplos, y vamos a ver varios ejemplos de varios patriarcas también de la fe, como Moisés, Abraham. Vamos a ver muchos reyes que cometieron muchas cosas, errores, y Dios las dejó plasmadas en su palabra para darnos ejemplo, para que nosotros podamos seguir avanzando. Eso está en el libro de Segunda de Crónicas 25. Vamos a ver el reinado de Amasías. Este reinado de Amasías, leemos su palabra en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Dice, en 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Hizo él lo correcto ante los ojos de Jehová. Aunque no fue perfecto, no fue de perfecto corazón. Mira, Amasías fue un rey, te lo voy a resumir para no leerte tanto. Amasías fue un rey. Y este rey, Amasías, comenzó a gobernar. Hizo las cosas bien delante de Dios. Hizo las cosas bien delante de Dios. No fue perfecto de corazón, pero hizo las cosas bien de corazón. Vemos la historia de Amasías,
que cuando comenzó él a reinar, escucha bien, hizo todo bien delante de Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 13 dice, mas los ejércitos que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a 3,000 de ellos, y mataron a gran despojo. Pero volviendo luego Amasías de la matanza de los adomitas, trajo también consigo dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Mira, Amasías, Dios le había dicho a través del profeta, porque había un profeta, en cada tiempo había un profeta, en cada rey siempre estaba un profeta. A veces los profetas duraban tanto tiempo para varios reinados, pero en este tiempo estaba el profeta, y el profeta fue y le dijo a Amasías que no fuera para la guerra, que Jehová no iba a estar con él. Y Amasías lo que hizo fue hablarle al profeta y decirle que quién era él para decirle tantas cosas. ¿Quién era el profeta para decirle eso? El profeta le dijo, Jehová no va a estar contigo. Amasías, ¿qué hizo? Despidió a todo el ejército que tenía, que le había pagado un dinero para que fueran a la guerra, pero los despidió y los dejó libres para que se fueran para sus casas. Los que hicieron los ejércitos de Amasías se fueron a matar a adomitas y terminaron trayéndose unos dioses ajenos, a dioses paganos. Dice la escritura, si miramos el texto y el contexto, que estos dioses paganos, Amasías terminó haciéndole altar a estos dioses. Amasías hizo lo recto delante de Jehová, hizo lo correcto, pero no era un corazón perfecto. Amasías, el poder que tuvo Amasías fue tan grande que comenzó a gobernar en Judea y en Israel, una provincia de Israel, gobernó tanto que a él se le subió el vino a la cabeza. A pesar de que era un rey y todos los reyes tenían que someterse al profeta, porque el profeta traía voz de Dios, los reyes siempre le estaban haciendo caso a los profetas, porque era el profeta que estaba hablando, y era el profeta que anunciaba el reinado de cada rey y de cada persona que Dios tenía en su corazón para que gobernaran en ese tiempo en Israel. Sabemos que el primer rey fue Saúl, que el pueblo lo escogió. Dios lo puso como les puso un rey a ellos, que fue Saúl. Saúl también se dejó llevar por el imperio, por el poder que tenía, y el vino se le subió a la cabeza a Saúl. Terminó haciendo Saúl las cosas que agradaban al pueblo, no a Dios. Dios le dijo a Saúl que matara a Amalek y acabara con todo lo que había. Y Saúl, por el vino que se le subió a la cabeza, terminó haciendo incienso aromático, especias, quemando el cordero a Jehová de los ejércitos, y esto le pertenecía a los sacerdotes. Miramos que todo esto tenían que hacer los sacerdotes, pero estos hombres lo que hicieron fue quemar incienso y hacer el sacrificio porque Saúl tenía miedo del pueblo. Él cogió la autoridad, la batuta, y dejó que el vino se le subiera a la cabeza. El vino puede representar en cualquier etapa y en cualquier tiempo, se puede representar como el ego, como la ira, como el miedo, como diferentes áreas vamos a simbolizarlo, que el ser humano o la iglesia de Cristo esté pasando o falta de fe. El vino es una sustancia que cuando tú lo ingieres a tu cuerpo, él sube al cerebro, el licor se sube al cerebro y ya se siente el hombre, no tiene dominio de lo que está pensando y lo que está haciendo en ese momento, porque el vino lo que hace es embriagarte, te hace hacer cosas que tu cuerpo no está dominado por tu mente, porque sabemos que cerca a la boca está el corazón, pero también está el cerebro cerca a la boca, que es el cerebro es la que hace que el cuerpo se mueva. Tus pensamientos hacen que el cuerpo se mueva. Si tu pensamiento le dicen al cuerpo que tiene que dormir, así mismo el cuerpo va a actuar. Y cuando el vino se sube a la cabeza, uno muchas veces comete errores que al otro día ni se acuerda de lo que hizo. Entonces, ¿por qué el Señor trae esta advertencia? Cuidado, no dejes que el vino se te tuba a tu cabeza, porque cuando el vino se sube a la cabeza, sucede lo que le pasó a Saúl. El miedo se le subió a la cabeza a Saúl y terminó haciendo sacrificio a Jehová, sabiendo que a él no le correspondía como rey. Le correspondía era al profeta Samuel. Y vemos que aquí Amasías
el vino se le subió a la cabeza con tanto poder y con tanto ejército que tenía, a pesar de que se fueron a la guerra, Jehová no estaba con ellos y terminaron cogiendo dioses paganos y terminaron haciéndole incienso a estos hombres. Vamos a ver el hijo de Amasías, llamado Usías, que también fue un rey que gobernó después de su padre. Después de su padre gobernó Usías. Pero, ¿qué quiero decirte con todo esto? Vamos a seguir leyendo. Tengan presente que Usías es el hijo de Amasías. Y vamos a leer el versículo 15 ahí después del 14, en el mismo 25. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones y que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió Amasías, ¿te ha puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto, le habló el profeta, porque ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, yo sé que Dios ha declarado destruirme porque has hecho esto. Y no obedeciste mi consejo, habló el profeta. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar el consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, y envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija y mi hijo para mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y aullaron el cardo. Mira, aquí Amasías le manda decir a este rey que se vean cara a cara. Pero eso era por la desobediencia que le había pasado a Amasías. Este rey lo iba a traicionar. Y si tú miras la historia, este hombre se atrapa a Amasías y termina ¿qué? Matándole, destruyéndole. Termina en un fracaso este reinado. ¿Pero por qué? Porque dejó que el vino se le subiera a la cabeza. Dejó que la autoridad que tenía, terminó menospreciando al profeta, el consejo que le traía el profeta. Terminó este hombre no oyendo consejo. Y en la vida cristiana a veces sucede tantas cosas que cuando ya la unción la tenemos arriba, ya tenemos mucha sabiduría y ya hemos leído mucha palabra, a veces la sabiduría se nos sube a la cabeza y no somos humildes, sino que sube el ego y terminamos haciendo cosas que realmente no le agradan a Dios. Este hombre terminó con el ego, con el vino en la cabeza, tomando la autoridad, abusando de su autoridad y haciendo lo que no le agradaba a Dios, y terminó el reinado de él en fracaso. Terminó en fracaso. Yo no sé cuál es el vino que te está subiendo a la cabeza. La Biblia siempre dice, y está clara, y nunca se va a borrar esa página de ahí, que dice, todo pensamiento llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, porque cuando el vino, escucha bien, o el pensamiento, que estamos simbolizando el vino, se te sube a la cabeza un pensamiento, automáticamente lo primero que tienes que hacer es, todo pensamiento va cautivo a la obediencia a Cristo. No puedes contemplar ningún pensamiento. ¿Qué le pasó al rey David? Un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. El vino se le subió a la cabeza, escucha bien, y me causa impresión porque él no fue a la guerra, se quedó mejor durmiendo. Así le pasa a muchos cristianos, se quedan mejor en la casa, durmiendo, relajados, no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la vigilia, no quieren ayunar, no quieren hacer nada, y terminan ¿qué? Contemplando el pecado que ni es de ellos, es ajeno, el pecado de Satanás. Y cristiano, que este rey terminó contemplando a esa mujer y cometió algo que realmente no podía hacer, pero el vino se le subió a la cabeza por ser un rey, contempló a una mujer, tuvo relaciones con ella, la terminó embarazando. ¿Y qué pasó? El vino se le subió a la cabeza, vinieron pensamientos malos, el pensamiento fue matar a Urías, en su pensamiento ya lo había matado, después lo terminó matando físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a David? Porque dejó que el vino se le subiera a la cabeza con la autoridad que tenía. Y viene el profeta Natán diciéndole, había un hombre y le da una parábola que coge la corderita de una persona que no tenía mucho, era muy escaso de recursos, y comienza a hablar en la parábola, donde dice David, ese hombre es digno de muerte.
No tenía por qué coger esa ovejita sabiendo que era la única que tenía. Pero mira lo que sucede. Mira lo que está sucediendo en ese momento. A David se le subió el vino a la cabeza, y cuando se le sube el vino a la cabeza, terminó haciendo cosas que realmente no le agradaron a Dios. Esto es un ejemplo que Dios nos está entregando para que nosotros no dejemos que el vino se nos suba a la cabeza. La ira, la Biblia dice que no dejéis brotar una raíz de amargura, porque brotando, escucha bien, brotando, pierdes la gracia de Dios y terminas contaminando a todos los que están alrededor tuyo. Porque la ira o la rabia o la raíz de amargura es como un veneno que contamina. Es un veneno que sale a la atmósfera, es un veneno que sale a la superficie y termina contaminando a todos los que están alrededor. Es como aquel que tira un veneno y automáticamente ese veneno lo que hace es dañar todo lo que hay alrededor de él. El vino se sube a la cabeza y termina haciendo cosas que realmente no querías hacer. Por eso Dios está diciendo hoy, cuidado, no dejes que el vino se te suba a la cabeza. Yo le decía, Señor, no dejes que ese vino suba a mi cabeza. Háblame, direccióname. Quiero que tú seas mi guía, Espíritu Santo. No quiero que ese vino suba a mi cabeza, ni quiero ingerirlo. Inclusive, hay gente que no lo ingiere, pero los que están alrededor sí lo ingieren, y el vapor del vino termina a veces trayendo un deleite. El olor del vino, que sabe rico, te deleita y terminas contaminado, como con la raíz de amargura, con la rabia, con la ira, con la prepotencia, con todas esas cosas que se le sube al ser humano. Se le sube a la cabeza y termina haciendo algo que realmente Dios no le ha mandado a hacer. No dejéis brotar una raíz de amargura, porque brotando, eso está como que en hebreo. Brotando, escucha bien, dice la Escritura, brotando, contamináis a todo lo que está alrededor. Y dice, y pierdes la gracia del Señor. Por eso la Biblia nos está hablando claramente que cuando tú sientes que ese vino se está subiendo a la cabeza porque tienes mucha fama, tienes tu casa amueblada, estás ganando bien, no dejes que el vino se te suba a la cabeza. Sé humilde, no te olvides de dónde Dios te sacó y para dónde Dios te lleva y a dónde te dejó. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida del cristiano, y por eso dejó los buenos ejemplos para que tú y yo aprendamos de aquellos patriarcas que dejaron que el vino se les subiera a la cabeza. Vamos a hablar del ejemplo de Moisés, el primer patriarca de la Biblia, el hombre que Dios usó y pastoreó más de 3.000 millones de personas en un desierto. Este hombre dejó que el vino se le subiera a la cabeza porque el pueblo lo llevó a airarse. Moisés sufrió en ese momento de iras, pero esa ira lo llevó a un descontrol. La Biblia dice, airaos pero no pecados. O sea, en pocas palabras Dios te está diciendo, tú te puedes airar por algo justo, pero no dejes que esa ira se suba a tu cabeza, porque si se sube a la cabeza, escucha bien, vas a hacer daño primeramente a Dios y segundo a los que están alrededor tuyo. La Biblia claramente dice que Moisés se dejó llevar por la ira, el vino se le sube a la cabeza, y cuando se le sube a la cabeza el vino, escucha bien, Dios le dice, háblale a la roca, y lo que hace es golpear la roca, lastima a Jesucristo, y ese vino se sube a la cabeza de Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? No pudo entrar a la tierra prometida, porque dejó que el vino se lo subiera a la cabeza. Y después decimos los cristianos, que ¿por qué el Espíritu Santo no me avisó? ¿Por qué no me advirtió? A veces no son cosas que el Espíritu Santo tiene que decirte, tú ya lo sabes. Como ayer mi esposa le da un ejemplo al niño. Si yo te enseño a usar los cubiertos y viene otro niño que no sabe usar los cubiertos y tú sabiendo usar los cubiertos no los usas de mala gana, ¿cómo yo voy a corregir a una persona o al otro niño que no ha usado los cubiertos y que nunca le han enseñado, sabiendo que a ti te he enseñado y a ti es que te voy a corregir? Dios nos va a corregir es a nosotros que sabemos la verdad. El Espíritu Santo no tiene que solamente cada momento estarte corrigiendo, estarte diciendo, mira, cuidado con eso, sabiendo que tú ya sabes. Si tu oración día a día es decirle al Padre que te libre de tentaciones, que te libre de toda maldad, que te guíe. Y si tú sabes que al hacer algo malo o al irarte demasiado, vas a decir palabras deshonestas, si tú ya lo sabes, es mejor evitarlo. Es mejor evitar que el vino se suba a la cabeza y huir del diablo. Huir.
Hay momentos que tú tienes que huir. Tú no puedes enfrentar las cosas. Mejor quédate callado y sal corriendo. Vete. No pelees con nadie. Así te digan grosera, grosero. Así te digan lo que sea. Dile, no puedo en este momento, no puedo hablar más. Perdóname, me voy. Porque realmente puedo cometer un error si sigo ahí. Uno tiene que conocerse como era antes para que esa cosa no vuelva a lastimarte. Y la persona que va a estar a tu lado o que sabe, va a comprender. Es que ella es sabia esa persona. No quiere dejarse irar, no quiere dejarse lastimar a las personas y lastimar a Dios. O sea, es necesario de que nosotros como cristianos también te mantengamos despiertos. Nosotros que vivimos en los que están muertos, tenemos que estar despiertos. Nosotros somos luz y somos sal. Tenemos que estar apercibidos en todas las áreas. Un vigilante tiene que estar percibido, pendiente, sobrio, para cuando venga el enemigo, el ladrón, estar pendientes. Amén. Es necesario que nosotros estemos sobrios. Y quiero hablarte, ya te hablé el ejemplo de Moisés, de Saúl. Está también el profeta Balaam. Un profeta Balaam que Dios usó para ayudar al pueblo, pero también Balaam se dejó llevar por la autoridad que tenía en Dios, porque cuando este rey manda decirle a Balaam, el rey Balaam manda decirle a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, el vino se le subió a la cabeza a Balaam, los pensamientos monetarios se le subió a Balaam. Y a veces cristianos que porque ya tienen la bendición de Jehová en los ejércitos, quieren, ¿cómo te explico? Quieren humillar a otras personas o con su vestir, con su forma de ser, quieren estar humillando a otros. Que dicen que a ellos, ¿por qué si los bendice y a ellos, a los otros no? Eso está mal. Porque si Dios te bendijo, dale gracias a Dios porque te bendice y ora por tu hermano para que lo bendiga. Tú no tienes por qué estar criticando al otro que esté pasando su proceso, como hablábamos en las 4 estaciones de los árboles. Cada quien está pasando por una estación de otoño, de frío, pero viene la primavera que es la que te va a venir a reverdecer Dios. Pero si tú ya pasaste el otoño y ya pasaste el invierno y ahora estás pasando por la etapa de la primavera y viene el verano y estás frondosa, estás bien bendecida por Dios, ojo, no critiques, deja que esa persona también viva su etapa de gestación. ¿Me hago entender? Entonces la Biblia nos está relatando de que el vino no se te puede subir a la cabeza como el profeta Balaam, que porque Dios le mostraba y Dios le hablaba, este profeta se le subió el vino a la cabeza y terminó haciendo algo que no era agrado de Dios. Terminó haciéndole caso al rey para que fuera y maldecir al pueblo. Terminó haciendo porque el vino se le subió a la cabeza. Mucho dinero me van a dar. Mi estabilidad económica va a mejorar. Ojo, cuidado, que el enemigo es muy audaz y te puede engañar como profeta. Por eso tienes que mucho examinar la profecía que viene a tu mente. Y si es Dios que te habla, háblale a él. Y si no es Dios, Señor, reprenda al diablo. Dígale, Señor, quita estos pensamientos si no vienen de ti. Porque es necesario de que el vino, escucha bien, el vino no lo dejes subir a tu cabeza. El vino va a llegar, va a querer llegar y va a querer subirte a tu cabeza, pero no lo ingieras. Si lo estás oliendo, no lo ingieras. Si de repente Dios te está mostrando algo en el aire, ojo, pila, no lo ingieras. Lo estás oliendo porque hay muchos que están tomando. Ves la sociedad avanzando, ves la sociedad que va para donde va Vicente, va la gente, pero tú tienes que oler los tiempos. Ser apercibido en lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Vámonos en el libro, ahí mismo en Segunda de Crónicas 26. Vamos a hablar del hijo de Amasías, Usías. Dice la escritura, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Mira, comenzó a gobernar a los 16 años de edad. Y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías murió con sus padres. 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Colías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas
que había hecho Amasías, su padre. O sea que él llevó el ejemplo de papá. Él miró que el papá había hecho lo recto delante de Jehová, había hecho todo lo que el padre había hecho para Jehová, para agradarlo. Él miró, es el ejemplo a seguir. Pero hubo otro ejemplo que Amasías le dejó al hijo. Y este ejemplo fue el que le dejó Amasías al hijo. Le dejó dos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo para que se le suba el vino a la cabeza? La vanidad, la vanagloria del pueblo, del mundo. Le estás enseñando a ser iracundo, iracunda o celoso o bueno, lo que se te brote a ti, que le estás dando a tus hijos. ¿Cuál es la herencia que le estás dando? ¿Cuál es el vino que le estás dando para que él mantenga con el vino en la cabeza? El orgullo, la falta de perdón, cero humildad, vanidoso o estar pendiente de las cosas del mundo, que quiere lo mejor, lo primero que sale en el mercado. ¿Qué le estás dando? ¿Qué vino le estás entregando? Porque hay un vino, que el vino celestial, y ese vino tú puedes darle el delegado a tus hijos. Ese vino del Espíritu Santo, enseñándole cómo amar la presencia de Dios, enseñándole a buscar la presencia de Dios, enseñándole como Amasías le enseñó, le dejó el delegado a Usías, hacer lo recto delante de Dios. Pero mira lo que está sucediendo. En el 16, lo que hace Usías, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varón valiente, y se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados. Mira lo que dice, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mira lo que le sucedió a Usías. Pero antes de explicarte lo que le pasó a Usías, quiero decirte el por qué le sucedió a eso. Dice que Jehová, en el reinado, porque hizo lo recto delante de Dios, comenzó Usías a gobernar desde los 17 años y hizo todo delante de Jehová. Restauró Jerusalén, comenzó a construir, abrió pozos en el desierto, comenzó a tener un ejército tan inmenso, tan poderoso, que lo llevó a la gloria, de los reyes. Usías gobernó bien. Pero ¿qué le pasó a Usías? Un solo error cometió, porque el padre le había dejado un delegado, no le enseñó a honrar a Jehová. Por eso nosotros como padres, cristianos, pastores, enseñámosles que nuestros hijos honren a Jehová en todas las áreas, con los bienes y la primicia de todos sus frutos, con las mejores cosas que tengan, honrar a Jehová de los ejércitos. Si le va bien en el colegio, glorifique a Dios con una alabanza, con un gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahí le estás enseñando a honrar a tu hijo para que él honre a Jehová de los ejércitos. Si le dan algún dinero, honra a Jehová con los diezmo, saque la ofrenda. O sea, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a no robar a Dios, porque si robamos a Dios, que es el dueño del oro y la plata, puede robar a cualquiera en sus trampas, haciendo truco, haciendo lo que sea. Por eso el vino se le subió a Usías, porque tenía un poder, tenía un mandato, y Dios te está diciendo: cuidado con el vino, no se te suba a la cabeza. No dejes que el vino suba a la cabeza porque tenga el poder, o porque eres pastor, o eres un líder, o eres un profeta. No dejes, ser humilde, acepta la corrección de los pastores, acepta la corrección de tu madre, acepta la corrección de aquel que te está corrigiendo. No dejes que el vino suba a tu cabeza. Y Dios te está diciendo: cuidado, porque Usías terminó haciendo lo que no le agradaba al Señor. Dejó que el vino se le subiera a la cabeza. Y este Usías
De temprana edad, mira ya todo el gobierno que tenía, el ejército que tenía, y una sola cosa lo llevó al fracaso. Una sola cosa hizo que el reinado se cayera. Y fue quemar el incienso. Otro rey, lo primero que hace el profeta, perdona, yo quería hacerlo, pero no, yo sé que no era mi intención hacerlo, pero yo quería hacerlo, no era hacer falta delante de Jehová, quería hacerlo, profeta, pero no, se llenó de ira delante de los profetas. Yo me imagino a este hombre, yo soy el rey, ¿tú quién eres? Yo también puedo hacerlo. Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que no puedes hacer. Y los profetas le están diciendo, no hagan eso, no haga esto, pero quieren hacerlo, porque tienen un libre albedrío, pero no quieren escuchar consejos. Mamá le está diciendo al hijo, no haga esto, y el hijo, como ya se cree que ya tiene la mayor edad y sabiduría, quiere hacer lo que él quiere, y terminan en fracaso porque el vino se le sube a la cabeza. Hay una etapa de la pubertad en la raza humana donde nosotros como jóvenes cometemos demasiados errores, lo dice en Eclesiastés 12 y en Eclesiastés 11 finalizando. El 11 también dice que cometemos muchos errores en esa etapa y nuestros padres nos quieren corregir, nos quieren ayudar para que nosotros no cometamos tantas etapas, tantos errores en esa etapa. Pero el vino se le sube a la cabeza en esa edad al joven o a la joven que termina ¿qué? Sufriendo, embarazada, en drogadicción, en prostitución, el hombre termina en bandas criminales, en narcotráfico y en todas las áreas que el enemigo tiene para dañar a la raza humana. Y esa es la etapa donde el vino se sube a la cabeza, como que la juventud nunca va a pasar. Vamos a ser joven hasta, mejor dicho. Pero no crea que el tiempo va pasando y Salomón dijo, hasta el vino se le subió a la cabeza a Salomón. Joven fui, ahora envejecido. Mira lo que dice. Joven fue y hasta la sabiduría en vanidad terminó diciendo Salomón. Porque se le subió tanto el vino a la cabeza a Salomón de la sabiduría que terminó reconociendo que Dios era el dueño de todo. Que el vino no se te suba a la cabeza. Y mira lo que terminó haciendo este hombre. ¿Dónde terminó Uzías? Dice la escritura en el 20, en el 21. Vamos al 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir presuradamente en aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo el cargo de la casa real y gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos están en de Uzías, están en los libros de los reyes. Ahí vas a encontrar lo que terminó, cómo terminó Uzías y todo lo que hizo, la historia de los reyes. Pero mira cómo terminó Uzías. Se dejó enaltecer, se dejó llevar por el poder que tenía. Eso mismo le sucedió a Satanás. O, como dice en Ezequiel 37, oh querubín, tu protector, te enalteciste, quisiste ser más que Dios. Se dejó llevar, se enalteció, quiso ser mejor que Dios. Y si tú miras, hay un ejemplo donde Noé se emborracha con la sidra, con el vino, y terminó desnudo. Y lo llevó a estar desnudo delante de sus hijos. Hubo uno que no se dejó llevar el vino, no se dejó que se le subiera a la cabeza y terminó tapándole a su padre sin verle su cuerpo. Pero el otro dejó que los pensamientos, el vino se le subiera a la cabeza y no hizo lo que hizo su hermano, sino que comenzó a contemplar, a mirar al padre y después divulgarlo. Comenzó a divulgarlo con el hermano y terminó ¿qué? Recibiendo su castigo. ¿Qué pasó con María y Aarón, hermanos de Moisés? Porque como Moisés había conseguido una esposa, Cusita, Moisés
había terminado con una esposa cusita que era de piel morena, no era del estrato de ellos, no era como ellos querían. Terminaron hablando de Moisés también porque era usado por Dios y dándole lepra a María por haber dejado que el vino se le subiera a la cabeza, la duda, la envidia, el celo, y terminó hablando mal del hermano. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llévalo para que el vino no se te suba a la cabeza. El vino no puede subir a la cabeza. Y este hombre terminó como con lepra. Dios lo castigó con lepra por la desobediencia que tuvo. ¿Cómo se va a revelar con los sacerdotes? Sabiendo que los sacerdotes eran la voz de Dios. Mira lo que sucede también con Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que gobernó Siria. Dios lo usó para gobernar a Siria. No solamente Dios ayudaba solamente al pueblo de Israel, también él a los que estaban aledaños de Israel, también los ayudaba para que gobernaran y gobernaran bien, porque él quería expandir las naciones. Él quería que todas las naciones gobernaran bien, no solamente Israel. Él da la sabiduría a los reyes de la tierra, a todos los gobernantes de las naciones. No solamente Él está con Israel para ayudarle, también está para ayudar a Colombia, a Asia, a Norteamérica, está para ayudar también a Europa. Él está para ayudar a todas las naciones. Pero Nabucodonosor se enalteció también. Nabucodonosor comenzó a llevarse a un nivel de gloria a la tierra que comenzó también fracasando y haciendo las cosas delante de Dios mal. Dejó que el vino se le subiera a la cabeza y terminó como las bestias en el campo, transformado, oliendo feo. Se volvió prácticamente una persona un animal, una bestia, dice la Escritura. Entonces miramos de que el vino se le sube a la cabeza a Nabucodonosor, pero hay un hombre también llamado Tarso. Este hombre Tarso, que se llamaba Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Cuando a Pablo de Tarso se le sube el vino a la cabeza, terminó matando a una mayoría de cristianos, y el primer mártir que Pablo hizo matar, o Pablo de Tarso, terminó matando fue a Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. A piedra lo hizo matar, porque tenía el vino en la cabeza. Pablo era muy elocuente, tenía mucha sabiduría, era prácticamente, para decirle a este tiempo, era un disparado ese Tarso en ese tiempo. Se las daba de que él era el filósofo, todos le daban la aprobación cuando él decía voy para tal lado. Los escribas, los sacerdotes de ese tiempo le daban la aprobación porque era buenísimo, era bueno. Tenía muchas nacionalidades como romana, era judío, hebreo, o sea, él podía entrar en cualquier parte porque era un hombre estudiado. Pero a este hombre se le subió el vino a la cabeza, y cuando se le sube el vino a la cabeza, mata a muchos cristianos, y Dios termina diciéndole: yo te quiero bajar ese vino que tienes en la cabeza, Saulo de Tarso. Y ya no te llamarás Saulo de Tarso, sino Pablo, porque quiero bajarte el vino. Y Pablo terminó humillado delante de los pies de Dios. ¿Cómo hago para bajar el vino de mi cabeza? ¿Cómo hago para que Dios quite lo que está perturbando en mi mente, en mi corazón? Es a los pies del Maestro. Por eso hay una canción que dice: Señor, Maestro, necesito un milagro. Porque el milagro tú eres el único que lo necesitas. No es el vecino, no es mi padre, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo. Es personal que necesitamos un milagro que Dios haga en nuestra vida. Y por solo hecho de tener al Espíritu Santo, ya tenemos el milagro más grande, que es el que nos va a guiar y nos va a libertar de todo. Porque el que el Hijo libertare, eres verdaderamente libre. Y Jesús te está diciendo: ven a mis pies como Tarso, para bajarte ese vino que tienes en la cabeza. Es necesario que tú como cristiano, y si no eres cristiano, si eres ateo, también bájate esa nube, quítate ese vino que tienes en la cabeza de razonamiento, que quieres razonar todo un tiempo las cosas de Dios, el porqué de las cosas. Pregúntale a Dios ¿para qué? ¿Para qué son los planes que Él tiene? Quítate, bájate de esa nube, quítate ese vino que tienes en la cabeza. Tú que eres ateo, según entre comillas, pero cuando estás pasando por una situación nombras a Dios. Y si eres ateo, según como dice, entonces ¿por qué habla de una persona que ni siquiera crees que existe? ¿Por qué estás hablando de una persona que no crees en tu mente que no existe?
porque no eres ateo. Quítate ese pensamiento, acaba con ese vino que tienes en la cabeza y la situación que estés pasando. No puedo salir de esto. El vino que tienes en la cabeza no te quiere dejar avanzar, no te quiere dejar buscar a Dios. Es que yo no necesito a Dios. Tienes una buena casa, buenos carros, buen empleo, buena familia, no necesitas a Dios para nada, ni siquiera le das las gracias a Dios en el momento de comer, no le estás dando un delegado a tus hijos de orar, nada están haciendo. Entonces tienes un vino en la cabeza, bájate de esa nube, haz que el vino baje a tus pies mejor, porque si se detuvo la cabeza va a terminar en fracaso, porque todo aquel que es altivo va a ser humillado, tarde que temprano le va a suceder, para que sea humillado y reconozca que Dios es Dios de los ejércitos. Necesitamos estar postrados a los pies de Jesucristo. Mira este hombre también, el general, termino con el general Naamán. Un general que Dios le había dado muchas batallas en Siria. Era un general sirio. Dios le había dado batallas para que acabara con todos los enemigos, y no solamente con los enemigos de ellos, los enemigos que estaban alrededor de Israel. Y Naamán era un hombre orgulloso, era un hombre prepotente, un hombre que porque sabía más que los demás se la daba de la Coca-Cola del desierto. ¿Por qué digo la Coca-Cola del desierto? Porque tú, como una buena sed en el desierto, a ti te va a ganar tomar una Coca-Colita bien rica, por una sed tan tremenda. No estoy dando publicidad a la Coca-Cola, bueno, un refresco. Entonces es necesario de que si te crees la gota de agua en el desierto, es necesario de que tú mengues, que no dejes que el vino se te suba a la cabeza. Naamán era un hombre, un general de Siria, que cuando escucha que en Israel había un profeta, escucha bien, un profeta, y que el profeta podía sanarle, él va y le manda un mensaje al profeta, y diciéndole que necesita que él lo sane. Pero cuando llega Naamán al barrio del profeta o a la calle del profeta, el profeta le dice a Jesse, le dice, ve y mira que Naamán viene, dile que quiere. Y va y le dice, y Naamán le dice, ve y dile que salga. Y el profeta le dice, ve y dile que se sumerja 7 veces allá en el río. Va, que se sumerja allá. Y Naamán le dice, pero ¿cuál río? ¿De qué río me están hablando? De ese río sucio, lleno a barro, donde todo el mundo baña, hace de pronto sus necesidades. ¿Qué pasa por ahí? Que ese hombre no quería meter en ese río. Y dice, yo no me voy a meter ahí. Este hombre, porque era un general, tenía un rango, no sé si tenía 3 soles o qué era, quería que el profeta viniera y le menguara, le diera pleitesía. Si tú eres de las personas que todo el mundo te tiene que rendir pleitesía, o todo el mundo quiere agradarte a ti, deja que bájate de ese vino. Tú tienes que agradar a Dios siempre. Todo el mundo no puede girar al entorno tuyo. Ojo, todo el mundo no puede girar al entorno tuyo. Bájate de ese vino, quítate el vino. No ni quieras más. Y este hombre Naamán, el orgullo no lo iba a dejar sanar. Se estaba yendo, y uno de los encargados que andaba con él, no sé si era un pariente de él, pero la Biblia registra que este joven le dice, pero él, ¿qué te ha dicho? No te ha dicho nada malo, solamente te dijo que te sumerjas en ese río. Sumérgete como él te ha mandado. Y ya, no es nada malo. Y él orgulloso con su ira. Tantas cosas que tenía Naamán como a veces tenemos nosotros cuando vamos entrando en el mundo cristiano, que venimos arrastrando el hombre viciado con tantas cosas. Y todos los días es una lucha, pero todos los días tiene que morir ese hombre viejo en nuestras vidas. Todos los días tenemos que ver el entierro de este hombre viejo. Yo le decía, Señor, entiérrame todos los días, que yo quiero morir todos los días para que yo mengue y crezcas tú. Todos los días quiero ver mi entierro, irme a enterrar ahí, mi sepultura. Y en esa sepultura tu familia no va a ir. Ahí no va a estar nadie. Solamente te digo, ¿quién va a estar ahí? Tú y el Espíritu Santo, viendo cómo te muere el viejo hombre. Ahí. Y quiero decirte algo, que en el momento que estés en ese entierro, no llores por ese viejo hombre que está muriendo. Alégrate, a fiesta, porque saliste vencedora y está muriendo la ira, está muriendo el celo, la contienda.
la borrachera, los vicios, la gritería, las palabras deshonestas que salen de la boca. Alégrate porque ese en ese momento está muriendo esa persona, que es tu viejo hombre y está muriendo. Alégrate, que ahí está el Espíritu Santo en el entierro. No le eches flores, tápalo y ya, y vete. Y el Espíritu Santo va a dar victoria. Chócale los 5 al Espíritu Santo que cada día está muriendo, que el vino que tenías en la cabeza está bajando. Y Naamán tenía tanto orgullo que la humildad del que andaba con él lo convence y le dicen, introdúcete, y él va y se introduce. Y yo imagino a Naamán con la rabia metiéndose y mirándose ese río sucio, con tanta lama y de todo lo que había en ese río, y se sumerge y cuando se mete, yo imagino a Naamán, y yo, ¿por qué tengo que venir a meterme aquí, Dios mío? Y comienza a hablar, y él, ¿por qué no mejor no me sanó? ¿Por qué no lanzó la palabra? Siendo un profeta de Dios y hablando y metiéndose hasta que fue menguando, y cuando de repente se sumerge la última vez y la piel de Naamán salió como la piel de un niño, sano, rosadito, la lepra se fue. Porque no dejó que el vino bajara, no dejó que el vino se subiera a la cabeza. A veces cuando escuchamos también permitimos que el vino suba a la cabeza, escuchamos críticas, murmuraciones de otras personas y lo que hacemos es contemplarlos, seguirle la corriente, a criticar, a murmurar. Y Dios está diciendo, ten cuidado, no dejes que el vino se te suba a la cabeza. La venida de Cristo está cerca y es cuando menos debemos de dejar que el vino suba a la cabeza, porque podemos perder la gracia de Dios. Gente que quiere que porque el vino lo tienen en la cabeza, ojo, se van a salvar. Dios no quiere gente con vino malo en la cabeza. Dios quiere que estés embriagado, pero embriagado del Espíritu Santo. Que te embriagues tanto de la unción, del amor, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza. Contra tales cosas nadie te va a juzgar. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros como cristianos, pastores, líderes, mantengamos con ese vino. No con el vino de la ira, ni el vino de la desenfreno, nada de esas cosas, porque Dios no quiere eso. Así que cuando sientas que el vino se te esté subiendo a la cabeza, acuérdate y di, no puedo dejar que el vino suba a mi cabeza. Todo pensamiento va cautivo a la obediencia a Cristo. Que yo no lo voy a perdonar, me da ira. No lo voy a perdonar. No dejes que el vino se te suba a su cabeza. Gloria a Jesucristo. Así que vamos a terminar orando, diciéndole al Señor que te dé un vino nuevo del Espíritu Santo. Que no quieres recibir más ese vino del mundo. Que no quieres recibir ese vino adulterado que el diablo quiere poner en tu mente. Y que no quieres dejar que suba. Ni siquiera olerlo quieres. Así que vamos a orarle. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, y van a compartirlo, Señor, para que otras personas sean vivificados, Señor, y que sean cada día más el parecer a Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Oro para que la unción del Espíritu Santo, Señor, los embriague, pero con el vino celestial, Señor, donde hay amor puro, Señor. Donde está la amistad, la bondad, la mansedumbre, el respeto, Señor, también está la templanza, el gozo, Señor. Donde esté el Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo esté con ellos, Señor. No importa la etapa que estén pasando, Señor, las estaciones que estén pasando, estén contigo, Señor bendito Rey, y tú con ellos. Te doy gracias, Padre bello, para que de su interior corran ríos de agua de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ellos no presten sus oídos, ni sus labios, Señor, ni aun sus ojos, para embriagarse con vino adulterado, Señor, sino que estén, Padre Santo, apercibidos, Señor, aún yo, Padre. Estemos apercibidos, Señor bendito Rey, qué vino se quiere subir a nuestra cabeza, Señor, y dañarnos. Pero hoy oro para que, Señor bendito Rey, nos alumbre, Señor, el entendimiento y estar apercibido.
Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Oro también por cada persona que esté pasando una necesidad de enfermedad. Ahora declaro sanidad en el nombre de Jesús. Tócalo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Tócalo, Espíritu Santo, y glorifica a Jesucristo en sus vidas. Sano eres en el nombre de Jesús. Toda dolencia en tu pierna derecha ahora se cancela. Toda dolencia en el nombre de Jesús. Toda parálisis en tu brazo derecho en el nombre de Jesús ahora se cancela en el nombre de Jesucristo. Todo mioma, toda dolencia en el colon ahora en el nombre de Jesús. Ahora declaro sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También oro por la columna, por los riñones. En el nombre se restauran tus riñones. El hígado se restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que estaban sufriendo de gastritis ahora son sanos en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en su alma. La falta de perdón en el nombre de Jesús. Aún la tristeza que hay dentro, que está trayendo, que está lastimando el cuerpo del Espíritu Santo. Ahora traemos que el gozo perpetuo del Espíritu Santo entra con todos en el nombre de Jesucristo y son libres, son sanos en el nombre de Jesús. Porque al que digo libertad es verdaderamente libre en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Shalom en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios me les bendiga grandemente. Estén atentos que próximamente ya casi salen los discipulados. Mi esposa está, mejor dicho, para darle los discipulados que necesita el pueblo. Estamos trabajando para eso y que sean ustedes apoyándonos siempre en el nombre de Jesucristo para seguir expandiendo el evangelio, porque no nos predicamos nosotros, como dice en Corintios, sino que predicamos a Jesucristo. Dios me les bendiga. Nos vemos entre 8 días. Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo el transcurso de la semana. Palabras de vida eterna, citas bíblicas en el nombre de Jesús. Y también de repente vamos a estar compartiendo un pequeño corto video saludándolos o orando por ustedes por sanidad. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Síganos en las redes sociales. Está el canal de YouTube que queremos transmitir, pero no nos dejan porque nos faltan todavía seguidores. Así que compartan en el link de YouTube. Compártanlo para que podamos transmitir. Gloria a Jesucristo. Aleluya.